me da mucho gusto saludar aquí en la cabina de Enfoque Monterrey al abogado Roberto Gallardo. Vamos a platicar con respecto a algo que pues ya prácticamente, licenciado, pues está dando una comezón canija, que es el tema de las candidaturas independientes. Pareciera que se está pidiendo un favor. Antes que nada, muchas gracias por el tiempo, gracias por estar aquí en la cabina. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. Y estamos platicando precisamente con respecto a esto, que pareciera que en este tema de las candidaturas independientes, de la participación de los ciudadanos que sea ajena a un partido político, pareciera que se está pidiendo un favor, como que si se tuviese que hacer y uno tendría que estar rogando con respecto a este tema. Llámanos, usted junto con más personas han entregado varios escritos con respecto a esto y pareciera que no se ha hecho absolutamente nada. Así es, bueno, mira, la lucha a favor de las candidaturas independientes, bueno, pues es algo que lleva ya muchos años. Es mucha gente de la sociedad la que ha estado a cargo de este tema en diferentes momentos. Afortunadamente no le pertenece a nadie y bueno, nosotros, me refiero a su servidor y el abogado licenciado Mauricio Castillo, buen amigo, presentamos un recurso, que es un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, donde lo que queremos hacer es obligar al Congreso de Nuevo León para que a través de una orden de la autoridad judicial se aboquen a homologar el artículo 36 de la Constitución local con el 35 de la Constitución federal, es decir, que los ciudadanos tengamos el derecho a votar y ser votados. Ya tuvieron la oportunidad de hacerlo aquí a nivel local, y lo que hicieron fue que lo cambiaron en el 36, pero dejaron vivo en el 42 la exclusividad de los partidos. Entonces tenemos ahorita en la ley de Nuevo León, al mismo tiempo, una disposición que nos dice que los ciudadanos podemos ser votados, y otra que dice que solo los partidos tienen el derecho de postular candidatos. Entonces digo, no hay persona alguna en el universo que pueda creer que eso fue un error por parte de los diputados. Fue una cuestión que hicieron adrede para seguirnos negando el derecho a postularnos, y ello con el propósito de seguir manteniendo el monopolio de los puestos públicos en personas que pertenecen a los partidos. Ahora, esto en sí pues igual y no suena tan grave, pero sí es muy grave, porque las personas que los partidos postulan ya pasaron un proceso de aprendizaje muy largo, de asimilación, donde los convierten en personas corruptas y que están de acuerdo con extender la impunidad a los delincuentes de diferentes tipos, ¿no? Entonces realmente tenemos a una clase política que nos está frenando a los ciudadanos y no nos permite participar, con la finalidad de seguir robando y de seguir haciendo de nuestras instituciones pues una burla, ¿no?, de lo que deberían de ser. Rara vez responden al nombre de lo que dice que debe ser una institución, no lo hacen, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque se la pasan robando. Me llama mucho la atención estas palabras, licenciado, que pues hay que usar, en este caso, que hay que obligar al Congreso, a los diputados, y precisamente, digo, ya lo comentó, esta discordancia en la ley que pareciera, digo, se les puede dar todo el beneficio de la duda a los legisladores, pero pareciera que pues no se fijaron ahí. ¿Por qué habrá pasado esto? Que se ponga, que se modifique, pero hay otro que dice que la exclusividad fue a propósito, no se habrán dado cuenta, queremos creerlo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué pareciera que se tiene que obligar precisamente a los legisladores a que se dé algo que lo estamos platicando? Es por ley y es un derecho. Así es, pues mire, yo creo que realmente no hay persona que pueda pensar de alguna manera, conociendo lo que hacen los diputados, conociendo lo que son las leyes del Estado de Nuevo León, y que la ley básica es la Constitución, de hecho es bien cortita, es bien pequeñita. No puede uno pensar que esto fue un error, no puede uno pensar que fue una distracción, no puede uno pensar que lo dejaron para después o X o Y. Fue adrede por parte de las bancadas. No hay a quien señalar, como de costumbre, ¿verdad? O sea, no podemos decir este fue el cerebro operador detrás de esta negativa, pero realmente, siendo algo tan evidente y tan obvio la contradicción de dos artículos constitucionales, uno que le da la exclusividad a los partidos para postular candidatos y otro que nos da la libertad a los ciudadanos, que estén vigentes al mismo tiempo, que lo mantenga así la legislatura, no se puede interpretar más que plan con maña para mantener a los ciudadanos alejados de los puestos públicos. En pocas palabras y en palabras cotidianas, no quieren soltar el hueso. ¿Le tienen miedo a los ciudadanos, los políticos? Sí, bueno, yo creo que lo primero que le tienen miedo es a perder sus privilegios. Porque dice por ahí un empresario que conozco, ¿verdad?, muy buena persona, dice que no hay placer más grande que gastar el dinero ajeno.
Y esto es lo que hacen estas personas todo el día, ¿verdad? Digo, tienen una vida como si fueran integrantes útiles de la sociedad y que reciben un gran premio, ¿verdad? Una meritocracia donde tú haces las cosas bien y te pagan bien. Bueno, se les paga bien, como si estuvieran haciendo las cosas bien, pero no están haciendo las cosas bien. Y por otro lado, también tienen otras oportunidades de negocio, generalmente ilícitas, y tienen la posibilidad de distribuir la impunidad, de administrar la impunidad. No cualquier persona tiene impunidad, no basta ser del PRI o del PAN para tener impunidad, hay que estar bien con las cúpulas. Por eso luego se pelean y salen acusaciones para algunos de manera muy excepcional. Bueno, no es a los delincuentes, es a los enemigos políticos a los que se le acusa. Entonces, bueno, el primer miedo es a perder sus privilegios inmediatos, a perder sus gruesos cheques y bonos. El segundo es a perder la impunidad, y bueno, pues el tercero ya será de cada uno de ellos. A algunos les gusta salir en la foto, a otros les gusta que les hagan la barba, pero bueno, es toda una bola de incentivos que tienen ellos negativos para hacer su chamba, ¿verdad? Que los alejan de la chamba que deberían de hacer, y por eso esta lucha ciudadana, que lleva ya, como te comentaba, varias décadas, buscando las candidaturas independientes para que poco a poco los ciudadanos vayamos quitándolos, vayamos desplazándolos, esa es la palabra, tenemos que desplazarlos de las posiciones de poder y poner ciudadanos que no tengan compromisos, porque solo esta, o por lo menos ahorita, ¿verdad?, es la única esperanza que se ve en el horizonte, de que entren muchos ciudadanos al mismo tiempo a la administración, y entonces que la división de poderes empiece a funcionar. ¿A qué me refiero con esto? El poder legislativo debe ser un contrapeso para el ejecutivo, y el ejecutivo para el judicial y el legislativo, y así, entre los tres se deben de vigilar unos a los otros para dar una gobernanza de acuerdo con la ley. Sin embargo, encima de esta división de poderes, en Nuevo León hay dos partidos, que son el PRI y el PAN, y estos dos partidos se arrogan funciones que van más allá de la Constitución y logran, como te digo, administrar la impunidad. ¿Cuáles son estas que ellos que van más allá de la Constitución, esto que se adjudican? Mira, por ejemplo, los organismos tienen la posibilidad de checar la cuenta pública, ¿sí? Y entonces, cuando un municipio panista tiene grandes irregularidades y al mismo tiempo el gobierno estatal priista tiene grandes irregularidades, bueno, ellos se juntan fuera de las cosas que la gente sabe, ¿verdad?, en secreto, y se ponen de acuerdo. Van a decir, oye, yo te apruebo la cuenta pública de este municipio y de este otro que traen un cochinero, pero tú apruébame la del gobernador. Perfecto. Y se lavan las manos uno al otro. Y lo hemos visto año tras año. ¿Qué es lo que se dice siempre en estos acuerdos o tratos o que se realizan? Estamos muy atrasados, licenciado, en el tema de la participación ciudadana de las candidaturas independientes. Estamos atrasándonos más con estas situaciones, por no ponerle algún otro adjetivo, que se presentan de parte, en este caso, de los diputados, que son quienes tienen que hacer este trabajo. Así es, nos están retrasando y, como te digo, lo hacen de manera deliberada, y lo que nosotros como ciudadanos tenemos que hacer es, primero, tenemos que dimensionar el problema de acuerdo a su justo tamaño, ¿verdad? O sea, no podemos buscar el encabezado amarillista, pero tampoco podemos dejar de darle a la situación el dramatismo que tiene. Mira, te voy a poner un ejemplo. En los Estados Unidos, en los años 50, casi 60, había un gran movimiento por los derechos civiles, donde a una minoría, la minoría afroamericana, se le mantenía sin derecho a votar y ser votados. O sea, los tenían allá fuera, muy marginados. Así es. Muchos derechos. En Sudáfrica, el apartheid, hasta pues digamos que finales de los 80s y principios de los 90s, mantenía también a la gran mayoría de la población. O sea, estamos hablando que una mayoría absoluta de la población fuera de los derechos políticos. Bueno, lo que nos está pasando aquí en México es exactamente lo mismo. A la gente no le gusta que nos comparen con minorías en casos tan dramáticos o históricos que dan pie a películas, dan pie a novelas, dan pie a que tengamos héroes y a que tengamos grandes villanos. Bueno, en México lo que está pasando es exactamente lo mismo. Es igual la situación. A ti y a mí y a nuestros escuchas nos están tratando como ciudadanos de segunda, que nos niegan el derecho humano a ser votados, ¿ok? No somos para el gobierno seres humanos plenos, somos seres humanos de segunda. Esto es gravísimo, porque nosotros pretendemos que nuestro país participe en el Consejo de Seguridad de la ONU, por ejemplo, por un lado. Pretendemos, por otro lado, que celebre reformas energéticas, que celebre acuerdos de comercio a nivel mundial, a nivel global, en la vanguardia de lo que es importante en el quehacer humano. Pero al mismo tiempo, aquí al interior, ¿le negamos a los ciudadanos el derecho a ser votados?
verdaderamente es mantener una continuidad de opresión hacia los ciudadanos que viene desde la colonia. O sea, no la hemos podido superar y no hemos podido llegar a tener un pleno Estado de Derecho, donde como resultado de los ejercicios, del ejercicio de los derechos políticos, tengamos una rendición de cuentas plena. ¿Me explico? Entonces nos dejan en el rincón como ciudadanos de segunda, como si fuéramos la cenicienta, ¿verdad?, del país, nos mandan a un ladito, pero por el otro lado los presupuestos y los dineros, ¿verdad?, sí son de primer mundo para el disfrute exclusivo de la clase política. Entonces este apartheid ciudadano que estamos sufriendo en Nuevo León y que en manos de los diputados locales está a cambiarlo o no, bueno, pues es una situación, como te digo, de la máxima gravedad y que tenemos que observar, porque si bien los derechos humanos como tema no llaman la atención tanto como, pues, digamos que un decapitado, ¿verdad? Pero en el fondo, este tipo de problemas o muchos problemas que tenemos en la sociedad no se van a solucionar mientras no le demos su importancia a los problemas cívicos y políticos como los que te estoy planteando en esta mesa. Una de los argumentos o justificaciones que dicen los políticos es que ellos también son ciudadanos. ¿Qué se les puede decir ahí? Porque ellos incluso aquí lo dijeron en cabina y dicen es que nosotros somos ciudadanos. Bueno, ¿qué se les puede decir? Y entonces, ¿por qué hay un hartazgo de la sociedad en general con respecto a la política? Mira, son pamplinas lo que dicen, son mentiras. La teoría clásica de la división del Estado, de los elementos que tiene el Estado, indica que tiene 3 elementos: territorio, población y gobierno. ¿Ok? El gobierno no es la población, son elementos distintos, nada puede ser igual a otra cosa. Entonces, lo que es gobierno son ciudadanos distintos, son ciudadanos que son parte del poder y tienen por lo mismo ciertos privilegios que no tenemos todos los demás. Ese es el problema de fondo. O sea, hay una división real, ¿ok?, entre los ciudadanos en sentido amplio. Bueno, ok, ya te entendí. En sentido amplio todos somos ciudadanos porque todos tenemos credencial de elector y todos tenemos acta de nacimiento y todos vivimos aquí. Pero en sentido estricto, los integrantes del gobierno no son parte de la sociedad civil, no son ciudadanos en ese sentido, porque ellos están en una estructura totalmente separada de la población. ¿Sí? Ya lo vimos. Primero que nada, lo que nos separa son los derechos que tenemos. Ellos tienen derecho a votar y ser votados y nosotros no. Por lo tanto, no somos iguales. Al no ser iguales, se les tiene que dar un nombre distinto a esos grupos. El grupo que ellos conforman son el gobierno. El grupo que nosotros conformamos son los ciudadanos. ¿Ok? Mientras no haya una mejor, digamos que terminología, lo que tienen que hacer ellos es darse cuenta, ¿verdad?, que están en un grupo diferente y como tal tienen que asumirlo y tienen que aceptarlo, porque si no aceptamos esto o si no lo aceptan ellos, va a ser mucho más difícil que acepten sus errores y que entiendan que están ahí para servirnos. ¿Servirnos a quiénes? Vuelvo, a los ciudadanos. ¿Cuáles? Los que estamos afuera del gobierno. Entonces digo, tenemos como ciudadanos que alejarnos de esta retórica, tenemos que entender la gravedad del problema que tenemos enfrente y tenemos que asumir un punto de vista de crítica permanente. Creo que el gobierno actual y la alternancia con el PRI, el PAN y el PRD y lo que nos hemos dado como soluciones para poder llegar a tener un buen gobierno no han funcionado. Estamos siguiendo ahorita las mismas fórmulas que inauguramos en 1988 con resultados iguales o peores. Entonces creo que la sociedad civil tiene que crecer, tiene que ponerse a la altura del reto que tiene enfrente y ser sobre todo, primero que nada, escéptica. No podemos creer ya en las buenas intenciones del gobierno, porque si realmente quisieran cambiar las cosas, ya estuviéramos viendo los cambios. Llevan muchos años con presupuestos récord, gastándose nuestro dinero y no obtienen los resultados. Y lo más grave es que en esta situación donde hay gran efervescencia por parte de la población, también hay otros grupos que les podemos llamar parapolíticos, ¿verdad? Sería similar a los paramilitares, que no son militares, pero actúan a favor de los paramilitares. Hay grupos parapolíticos que se asumen como ciudadanos, pero en realidad están trabajando a favor de los políticos. Estamos hablando de críticos que distraen a la población, estamos hablando de activistas de derechos civiles que buscan que los derechos de los ciudadanos en realidad no se le den a los ciudadanos, sino se les den a los políticos. Y bueno, tenemos una situación de descomposición muy grave, donde la inmoralidad es rampante, y como te decía al principio de la entrevista, las definiciones no corresponden a la realidad. O sea, tú tienes un activista cívico que está trabajando a favor
de gobernantes, por ejemplo, y bueno, pues eso no puede ser en esta... Como dicen, baja el cero y no baja contiene. El cero y no contiene, o sea, tenemos que trazar las líneas, no para buscar movimientos radicales o violentos, sino simplemente para tener a la ciudadanía del lado que les corresponde y a la clase política del lado que le corresponde y que a las cosas se les llame por su nombre. ¿Qué es lo que sigue en esta lucha? Una lucha de varias décadas, ya se ha pues, entregado varios escritos allí en el Congreso. ¿Hasta dónde se va a llegar? Bueno, mira, hay dos posibilidades o tres. Una es que nos otorguen la razón por parte de la autoridad judicial, del TRIFE, y le mande una orden al Poder Legislativo de Nuevo León que legislen forzosamente la contradicción constitucional y las leyes secundarias. Ese es un escenario. Es muy dudoso porque la clase política ya incluso anunciaron, y están anunciando, especialmente el PAN local, están anunciando su nula intención de legislar a favor de las candidaturas independientes. Y se está comentando que esto iba a ser hasta después del 2015, ya pasando las siguientes elecciones, que bueno, era el objetivo, ¿no? Así es, y bueno, en este sentido, como siempre he comentado yo, son más peligrosos los partidócratas que apenas se acercan al hueso que los que ya llegaron al hueso. Los que apenas se acercan al hueso son los que están desesperadamente buscando cualquier excusa para cerrarnos la puerta a los ciudadanos. Y como te decía, una vía o una posibilidad es que aprueben esto. La otra son diferentes grupos de ciudadanos que ya estamos logrando acuerdos con los partidos políticos pequeñitos, los que no han hecho tanto daño todavía, para que nos presten su registro y podamos postular a ciudadanos. Uh-huh. Hay varios grupos, por lo menos hay 3 ya bien identificados que traen ahí esa lucha. Dentro de esos 3 grupos va a haber también distinciones, unos, en particular el que represento yo, que se llama Movimiento Promotor de las Candidaturas Independientes por Nuevo León. Nuestro plan B es hacer un acuerdo con un partido pequeño para postular ciudadanos, y vamos a postular exclusivamente a ciudadanos apartidistas. No vamos a aceptar a nadie que haya militado en los partidos políticos durante los últimos 3 años, por lo menos. ¿Los que se salieron del PAN, esos? Aquí no serían aceptados, ni del PRI, partidos, ni de ningún partido. Tenemos que trazar líneas. Una cosa somos los ciudadanos y otra cosa son los partidos. El que quiera confundir con esa cuestión de que todos somos ciudadanos está equivocado y está haciéndole un grave perjuicio a la democracia de Nuevo León. Lo que necesitamos ahorita es un giro radical hacia el Estado de Derecho. Y no vamos a poder llegar al Estado de Derecho si los partidócratas que han estado gobernando hacia ahorita siguen gobernando mañana, así sea que se disfracen de ciudadanos. Pues seguramente que vamos a estar en contacto, licenciado, porque pues esto da para largo y como usted todavía no termina, y pues es importante señalar lo que decíamos ahorita, ¿no? Que es un derecho la participación de los ciudadanos, y pues falta ver que se trabaje en esto, así que nos dará mucho gusto más adelante tenerlo de nueva cuenta aquí en la cabina, platicar vía telefónica, porque pues estaremos muy al pendiente de qué pues resulta de esta lucha, que pues esperemos que sea en buenas noticias, ¿no? Muchísimas gracias, estamos a sus órdenes para, en el momento en que lo deseen, llamarle a las cosas por su nombre. Muchas gracias, el abogado Roberto Gallardo, gracias, muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Y usted